días, alumnos de cuarto y quinto de secundaria. Quien les habla es el profesor Javier Ruiz y hoy día vamos a ver la clase de definiciones lingüísticas, los conceptos básicos que debe dominar usted. Tiene en el papelote graficado los principales conceptos. Vamos a empezar por lingüística. Lingüística es una ciencia que estudia el lenguaje humano, es decir, el lenguaje articulado. Correcto, aquel lenguaje que tiene un significado y significado. La lingüística estudia el lenguaje humano. El lenguaje lo podemos definir de tres maneras. El lenguaje, desde el punto de vista de la lingüística, es una facultad, es una capacidad humana que tiene una base neurológica para crear un lenguaje. Desde el punto de vista de la semiótica, el lenguaje es cualquier signo que sirve para comunicarse. Desde el punto de vista de la pragmática, el lenguaje es el uso real de una lengua. Este lenguaje tiene dos partes, es una dicotomía, juntas, es como una moneda con sus dos lados, no se pueden separar. Mientras que la lengua está en la cabecita, el habla es la realización de la lengua. La lengua es un sistema que tenemos en la cabecita de carácter mental, de carácter colectivo, y el habla es la realización de esta lengua. Además, esta lengua es individual, cada persona habla de manera individual utilizando su propio aparato fonador. Dentro de la lengua y el habla, muchos confunden el término idioma. El idioma es la lengua oficial de un país. Entonces, en el Perú existen tres lenguas: la lengua quechua, la lengua aymara y la lengua española. Entonces, el idioma es la lengua, pero oficial de un país. El siguiente término lingüístico es dialecto. El dialecto también es una lengua, pero el dialecto es una lengua que se establece de acuerdo a una geografía. Entonces podemos hablar de un dialecto costeño, si hablamos de Perú, un dialecto costeño, un dialecto serrano, un dialecto selvático. Podemos hablar un dialecto argentino, un dialecto venezolano, un dialecto peruano. ¿Por qué? Porque la geografía hace que uno o una determinada comunidad utilice la lengua de acuerdo a su conocimiento. Entonces tenemos, por ejemplo, palabras o dialectos que se usan en la costa norte, y también en la costa norte es diferente a la costa sur. Sabemos que acá en Piura utilizamos el piuranismo churre, ¿no? O utilizamos mucho, nos fastidian los que viven en Lima, que hablamos cantando. El tono, el uso de las palabras, el vocabulario, tiene que ver todo con el dialecto. Entonces, el dialecto es una consideración geográfica, tiene que ver con la geografía. El sociolecto tiene que ver con el nivel instructivo, ya con todo lo que es social, con todo lo que es la lengua que utilizan de acuerdo al sexo, o la lengua que pueden utilizar los jóvenes, diferente a los adultos, con todas estas nuevas palabras que están apareciendo, ¿no? El idiolecto es el uso individual de esa lengua. Entonces miren, no se pierdan. Lengua, el idioma es la lengua oficial de un país. El dialecto es el uso de la lengua de acuerdo a la geografía. El sociolecto es el uso de la lengua, pero de acuerdo al sexo, de acuerdo a la edad. El idiolecto es el uso de la lengua, pero de manera individual. Tenemos la jerga, muy común. Cada vez que uno se expresa con una palabra malsonante, tenemos la tendencia a decir: oye, estás utilizando jergas, no hables jergas.
Vamos a diferenciar. Cuando uno habla una palabra malsonante, ¿no? Una palabra malsonante, estamos hablando de la replana. Cuando hablamos de la jerga es un tipo de palabras que utiliza una determinada comunidad. Por ejemplo, existe en los oficios, existe la jerga del profesor, existe la jerga del ingeniero, existe la jerga del médico. En los profesores, por ejemplo, nosotros para los alumnos decimos los discentes, no decimos alumnos, de repente alguien no nos vaya a entender. O cuando el médico dice el bacilo de Koch, ¿qué tiene mi hijo? Bacilo de Koch, nosotros nos quedamos observando, bacilo de Koch, tuberculosis. Entonces, la jerga va destinada a las profesiones y todas las palabras malsonantes son las replanas. Hay dos tipos de registros. Hay un registro formal y un registro informal. Cuando yo estoy hablando con mis compañeros, utilizo un registro, profesores como yo, de un tema determinado, utilizo un registro formal. Pero de repente cuando estoy hablando con mi hijito de una manera más amigable, más amical, más coloquial, ahí utilizo un registro informal. O cuando estoy entre amigos jugando pelota, de repente con palabras malsonantes, con apodos, eso es un registro informal. Ahora vamos a hablar sobre las variables de la lengua. Existen tres variables o tres variantes. La variedad diatópica, que tiene que ver con la geografía, quiere decir el dialecto. Tenemos la variedad diastrática, que tiene que ver con el nivel instructivo, el nivel de instrucción que está relacionada pues, con la jerga, con la replana, y la diafásica con la situación comunicativa, que está relacionada con los registros. También existen los niveles de la lengua. Tres niveles que ya lo conocen: el nivel superestándar, netamente literario; el nivel estándar, que es culto, coloquial; el nivel subestándar, popular y vulgar, que también lo conocen. Ahora vamos a hablar de la gramática. La gramática es una ciencia aparte de la lingüística, que va a estudiar esta lengua de una manera descriptiva y normativa. Descriptiva, dentro de descriptiva tenemos otras ciencias más pequeñitas: la morfología, cuya unidad de estudio es el morfema; la sintaxis, cuya unidad de estudio es el sintagma; la semántica, cuya unidad de estudio es el sema; la fonología, cuya unidad de estudio es el fonema; la fonética, cuya unidad de estudio es el fono o sonido. La morfología estudia la estructura de las palabras; la sintaxis, la oración y sus partes, o la función que cumple en la oración; la semántica estudia el significado de las palabras; la fonética y la fonología y la fonética son dicotomías, que están relacionadas directamente con lengua y habla. La fonología es de carácter ideal, es el ideal del uso de nuestra lengua, el ideal, los fonemas. En cambio, la fonética es la realidad del uso del fonema. Entonces, la fonología ideal, como está en la cabecita, está relacionada con la lengua. La fonética, como es el uso real que se le da a las expresiones, está relacionada con el habla. Entonces, las cadenas, las ondas sonoras están directamente relacionadas. Finalmente tenemos la gramática normativa. Dentro de la gramática normativa se estudia la ortografía y la ortología. La ortología es la correcta pronunciación, y todo lo que tiene que ver con la ortografía tenemos el uso de la coma, del punto y coma, el uso de las grafías, el desajuste que hay entre lo que uno habla y uno escribe. Muy bien, chicos, el material para que usted descargue está en la página del colegio. Usted puede descargar ahí el resto de información adicional y algunas preguntas para que usted conteste. Muchísimas gracias, hasta la próxima clase.